Ok, esto ya está grabando, David. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Sabía que iba a ser difícil, pero no sabía qué tanto. Hago cine porque el cine me apasiona desde hace muchos años, ¿no? Y el cine para mí, como espectador, es una forma de crecer por dentro y de transportarme a otros lugares. Entonces, eso es el cine como espectador, y de mi experiencia del cine como espectador nace mi yo cineasta, digamos, mi yo yo quiero generar estos artefactos que llevan a la gente a estos lugares. Quiero generar estos artefactos que se llaman películas que transportan a la gente. Por ahí podría ser una de los 3 millones de respuestas que podría dar. O sea, mañana me podrías decir otra. Mañana te podría decir otra diferente sin ninguna duda, porque uno hace cine por muchísimas razones, pero yo creo que eso toca bastante una fibra mía. La cosa esta del gusto por el cine como espectador, el gusto de ser transportado a otro lugar, y como cineasta las ganas de transportar a la gente a otro lugar. ¿La necesidad de hacer sotavoz es por el reconocimiento, la extrañeza hacia el otro, o una necesidad más íntima de hablar sobre la inmigración desde un punto de vista como mucho más personal y sin artefactos de ningún tipo, sino más primigenio? He hecho 4 o 5 preguntas. Te cuento un poco cómo nace la película. Corre el año 2010 y yo vuelvo a Barcelona después de haber estudiado en Nueva York. Vuelvo a Barcelona y tengo muchas ganas de hacer cine. Vengo en Nueva York de hacer cortos y tal en una universidad, y tengo mucha fuerza. Y me llama la atención, o me apetece investigar sobre la realidad de los africanos en mi pueblo, en Vidreras, o en esa zona de la provincia de Gerona. Y empiezo un proceso de investigación, conocer gente, explorar un poco esa realidad, y bueno, estaba intentando encontrar qué película quería hacer sobre esa realidad. En ese momento esa película no salió, y hice mi primera película, de Juan Bushwick Diaries, que iba por otro lado. Años después de haber hecho esta primera película, vuelvo un poco a esa investigación que me quedó pendiente, vuelvo a investigar más, a conocer a más gente, a preguntarme sobre esa realidad, y también empiezo a hacer una investigación hacia adentro. ¿Qué película quiero hacer yo sobre esa realidad? Y empiezo a escribir acerca de esa realidad. No sé si te he respondido a las 7 preguntas que me has hecho. Yo creo que un poco sí. Yo cuando empecé a investigar sobre los africanos en mi pueblo, digamos, claro, yo cuando entro en una casa que está a 100 metros de casa de mi abuela, donde viven 8 tíos que no sé, que ven la televisión de Mali, que son tan diferentes a la gente que les rodea, pues eso me llama mucho la atención, y de aquella fascinación yo creo que sale un poco la película. Ahora me vas a explicar cómo encuentras a Musa Cámara y lo conviertes en tu protagonista, porque a mí la sensación que me ocurre viendo tu película es que focalizas el tema en una sola persona, pero en realidad estás hablando de todo un colectivo a través de esa persona. Es un poco verdad, porque como te digo, yo había pasado mucho tiempo con muchos africanos que viven en esta realidad, y conocía esa realidad pues relativamente bien, y todo esto de algún modo se traslada a la película, ¿no? ¿Cómo conozco a Musa? Pues en el proceso de escritura yo tenía un pequeño guión, unas notas acerca de lo que yo quería hacer sobre esta realidad, que en el fondo se parece bastante a lo que acaba siendo la película ya, y empiezo a buscar a un protagonista, porque sin un protagonista que perteneciera a esa realidad, yo no tengo película. Yo no hago la película si no encuentro a un chico africano que pertenece a la realidad de la que hablo, que tenga la capacidad de interpretar como lo hace Musa.
y yo sabía que eso era, o sea, lo consideraba casi imposible, era un proyecto que tenía ahí, ¿no? Ya te he dicho que había investigado hacía unos años, entonces me puse a escribir, pero sabiendo que era algo muy difícil, ¿no? También buscaba a alguien que hubiera hecho el trabajo de coger piñas en árboles para poder grabar, para que tuviera la capacidad física de subirse a un árbol, ¿no? Y entonces empecé y hice algunas pruebas de cámara, gente que podía estar dispuesta a participar en la película a través de gente que trabaja en este sector, digamos, gente de ayuntamientos, de pueblos de Gerona, y fui conociendo a gente, contándoles el proyecto, viendo a gente, y hice algunas pruebas de cámara a algunos chicos, algunas de ellas que pensé, quizás es él y tal, y en un momento que estaba a punto un chico me gustaba su trabajo en la cámara, pero él me parecía muy difícil de trabajar con él, me parecía muy difícil porque no nos entendíamos. Y entonces estaba dudando y entonces apareció Musa. Y le hice la prueba de cámara y dije, tiene que ser él, tiene que ser el protagonista de la película, porque me alucinó su presencia delante de la cámara y su facilidad para improvisar, por ejemplo, para improvisar texto. Y este fue un poco el camino para llegar a él. ¿Cómo te planteas la película? Porque, vale, voy a filmar a Musa haciendo, es muy física la película, siempre está haciendo algo. Tiene muy pocos momentos de descanso, de relax. Solamente el momento que están viendo el vídeo de su país, es un rito ancestral de su país, y poco más. Siempre está haciendo algo, es muy física. O sea, siempre, tu idea era siempre que estuviera en movimiento. Sí, a mí me interesaba esa parte física, esa parte que tú dices, ¿no? Quizás un tema que gravita un poco en la película, ¿no? Y que yo tenía presente cuando la escribía, y ha habido, o sea, espectadores que también leen la película en esta clave, es esta persona viene a Europa un poco con la esperanza de encontrar oportunidades en la Europa civilizada, y no solo las encuentra, sino que se ve expulsado a una forma de casi animalidad, ¿no? Y entonces en esa casi animalidad, que es algo que a mí me interesaba tratar, es donde está la fisicidad que dices tú, ¿no? Y esto, pues entre lo físico y lo animal, el personaje tiene algo ahí. Y ahora otra cosa interesante de la película, ¿qué distancia tomas tú con la película, con tu personaje? Porque no hay sentimentalismo, no hay juicio, está la distancia justa para filmar eso. Porque ¿cómo se consigue eso para un cineasta, ese reto? Para mí es el reto, para mí es el cine. ¿A qué distancia coloco la cámara para contar esto? No sé explicarte muy bien cómo sucede este proceso, pero sé que sucede y que era algo importante para mí, la distancia de la cámara y las ópticas que utilizaba también, ¿no? Y sobre todo al principio era muy importante que él, como en el primer plano, él aparece de la niebla, aparece del paisaje, y en la siguiente escena le vemos muy en planos lejanos, ¿no? Y un poco en toda la película le vemos en relación con el espacio, él en relación con el bosque, él en relación con el pueblo, él en relación con la urbanización, ¿no? Y esta relación era importante para mí. Ahora me he olvidado cuál era la pregunta, no sé si te la he respondido, ¿eh? Porque he ido por aquí. Sí, la distancia que tomas de colocar la cámara, pero claro, estás contando del espacio, es la idea, ¿no? Claro, está la distancia física, ¿no? Para crear las imágenes que creamos, ¿no? Después está la distancia emocional, ¿no? Que también entiendo que te refieres a eso.
yo quería que fuera una película con muy pocos elementos, ¿no? Con muy pocos elementos emocionales, para que no distrajeran un poco de lo que estábamos haciendo, ¿sabes? Claro, yo por ejemplo, mira, hubo una escena que no entró en el montaje final, que era él cenando con dos amigos suyos, un compañero de piso y uno que no lo era, y en la que yo quería mostrar un poco la alegría que tenían ellos tres de estar comiendo eso, así con una cierta distancia y tal, pero ponía esa película, cuando montaba esa escena tenía tanta fuerza emocional que destrozaba todo lo otro. Entonces hay que ir con mucho cuidado en una película así con las emociones, porque si pones una cosa muy fuerte se te desequilibra el conjunto, ¿entiendes? Porque hay una sobriedad en toda la película, una concisión, y ahí lo rompes. Ya en el momento que están viendo el vídeo en la tele, yo creo que hay un tono de alegre, pero alegre dentro de esa realidad que viven. Claro, esa distancia... La alegría está en la tele, no en mi realidad. Esa distancia era muy importante para mí, ¿no? Y claro, cuando estás tratando la historia de un personaje así, es decir, yo podría haber dicho que el protagonista vino en patera, o como le ocurre a Musa Camara, al actor que perdió un hermano yendo a Canarias en patera, ¿no? Pero claro, todas estas cosas son tan fuertes, son tan heavies, que no permitirían que la película fuera como es, ¿no? Si das elementos emocionales tan fuertes, ¿no? Y cuando tratamos la realidad de los africanos que están aquí, yo creo que hay mucho golpe de titular, ¿no? En plan, mira esto qué fuerte, qué pasa, ¿no? Y todo eso está bien, hay que saberlo, obviamente, pero parte de mi intención era mirar las cosas desde otro lado, ¿no? Para poder aproximarnos a esa realidad a la que nos aproximamos. Es lo que te comentaba, a mí hay una película que me recuerda mucho, es Sin techo ni ley, de Agnès Varda. Ostras, pues no la he visto, tío. Pues no la he visto. No, me tenías ahí, pensé que me ibas a decir otra. Y ahora viene la idea que te comentaba antes. La idea de... Sí que es una película que ocurre en varias jornadas, pero yo tengo la sensación de que todo puede ocurrir en un día. Que en un día le pueden ocurrir muchas cosas. Que su vida está como estancada. O sea, el primer plano que aparece de la niebla es como un fantasma. O sea, no acaba de crear lazos emocionales con la gente de allí. Totalmente. Y no hay en el personaje una evolución. O sea, en la película no hay un arco emocional fuerte del personaje, porque lo importante para mí no es eso en esta película, no es el relato, el viaje emocional, sino es más cómo yo voy administrando la información para generar un arco en el espectador, ¿sabes? No sé si eso tiene relación con la película de Varda que no he visto, pero... Bueno, no, es lo que te decía, que la peli de Varda es un artefacto de ficción, pero está contado como si fuera un documental. Ella encuentra a una chica, empieza a seguirla en su viaje emocional y físico de, digamos, una vagabunda. Yo viendo a Musa, me parece que él no ha creado un hogar. Totalmente. Tiene una casa. Claro, la peli va de eso también, ¿no? De cómo él vive, está fuera de la sociedad, no tiene hogar. El único lazo emocional que creas entre el otro, entre la persona del pueblo, es la cajera del supermercado, que ahí sí que puede haber algo, pero no lo tenemos que imaginar, o nos tenemos que ilusionar en eso, porque tampoco dice, no sé, hubiera roto un poco la idea de la película también, ¿no? Claro. Hubieras creado ahí una relación. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas en la película que se sugieren, ¿no? Y que invitan al espectador a ir un paso más allá, o no, juega mucho, como lo comentábamos antes de empezar a grabar, juega mucho a interpelar al espectador, ¿no? ¿Qué posición tendría él en esa situación, ¿no? Te preguntas cómo ha llegado hasta ahí y hacia dónde va a ir su vida. Por ejemplo, hay un momento que a mí me parece muy importante en la película, que su deambular queda un
aún más patente cuando deambula por la noche, en ese pueblo completamente vacío, en ese espacio vacío. Aún la soledad y la tristeza que siente esa persona sin abrir la boca es más patente. Yo la siento. Y no hay ningún diálogo, porque en la película la idea era esa, que hubiera pocos o nada de diálogo. Totalmente, totalmente. Y esa escena que mencionas, ¿no? Está ya en ese momento de la película donde él, o sea, como decíamos que el primer plano en que aparece la niebla como si fuese un fantasma, ¿no? Y ahí hay esa parte en la que él, hacia el final, la película se va volviendo un poco más onírica y él, para mí, es como un fantasma en esa escena también, ¿no? Andando por la noche en pijama, ¿no? Se despierta a mitad de la noche. Tienes la sensación de que no existe, ¿no? Hay momentos que no existe, porque casi siempre está solo, como si los demás no lo vieran, que es la idea que tenemos mucho con los de fuera. Los obviamos, no lo queremos ver, no queremos ver esa película, no queremos, estamos compungidos emocionalmente cuando vemos en televisión las tragedias, las desgracias, pero cuando tenemos delante huimos, no lo queremos en nuestra Claro, vida. tienes toda la razón y esto que dices está en la base de la película, ¿no? Y de algún modo eso es una oportunidad cinematográfica para hacer una película sobre un fantasma al final, ¿no? O sea, porque es una persona a la que la gente prácticamente no ve, que está solo todo el día, que deambula por la periferia, ¿no? Por los bosques, por las urbanizaciones, ¿no? Deambula por las afueras del pueblo, por las afueras de la sociedad europea y no tiene un hogar, no tiene una casa, como decías tú, ¿no? Que al final es lo que nos arraiga a un lugar, ¿no? Nunca enseñan las cosas en su totalidad. Siempre son como un escorzo, no sé, ¿sabes? Es como... Yo creo que él donde más se siente mejor es en el bosque, trabajando. Sí. En la urbanidad se siente un rechazado, tiene que pedir permiso, sí, no, siempre está con la incertidumbre. Y en el bosque tiene algo que hacer. Al final ha recorrido un montón de kilómetros para volver a su origen, ¿no? A estar en la naturaleza y en un ambiente rural, ¿no? Casi. Y también ese modo de trabajar en la naturaleza también me parecía algo muy bello, ¿no? Y para mí sí que en esas escenas, a pesar de la tristeza de la situación, tienen algo de belleza, de vuelta a los orígenes, como tú dices, de él hacia sus orígenes, pero también hasta los orígenes del hombre, ¿no? Que hay más primario que la recolección de elementos de la naturaleza para su uso humano, ¿no? Que es lo que hace él. Yo estaba pensando en Daniel Defoe y Robinson Crusoe. El aislamiento, la soledad que él siente, se acaba imaginando una vida y se acaba creando su hogar cuando no tiene hogar, ¿no? Sí, pero en este caso no llegamos a ver, pero podemos imaginarlo, porque yo viendo a Musa siempre pienso, me encantaría que le fuera bien, ¿no? Tú como cineasta querías, cuento esto y ya no sigo más. Sí, y es curioso esto que dices, ¿no? Porque el espectador quiere que le vaya bien, genera una empatía muy fuerte, ¿no? En muchos espectadores. Ves que es honesto, ves que es educado, o sea, vive como un animal, pero es muy humano también, ¿no? Pero vive como un animal por circunstancias. Él le encantaría vivir de otra manera. Totalmente. Y hace lo que puede para hacerlo, ¿no? O sea, yo hasta me emociono porque él sigue en pie, sigue en la lucha. Claro. A pesar de con un ritmo parsimonioso, ¿no? Con una entereza, ¿no? No se deshace él, no se rompe, ¿no? Lo que pasa es que por dentro hay mucha tristeza también, ¿no? Las llamadas telefónicas cuando habla con su familia y ves que miente, ¿no? Y ahí es como ves que esto, ¿no? Como que por debajo hay mucha tristeza. Es como cuando ven el vídeo, o sea, la alegría está en otro lugar, no donde está. Claro, totalmente, sí. O sea, dejo un lugar que no estaba bien y ahora añoro ese lugar porque yo me imagino otra cosa, ¿no? Esa escena para mí, o sea, esa escena viene de mis primeras investigaciones, digamos, sobre esta realidad,
realidad, de ver que este piso que está a 100 metros de casa de mi abuela en el pueblo donde crecí, está enchufado televisión de Mali todo el día, ¿no? Y está intentando conectar con esa realidad el personaje. Y ahora, viendo tu película, a mí tengo que hacer esta pregunta, no la suelo hacer, pero... Venga. ¿Había referentes literarios, cinematográficos a la hora de construir la película o lo que tú te fijabas? O, hostia, este libro me va a ayudar un montón, me encanta lo que dice este hombre, tiene que aparecer en la película. Sí, claro, siempre hay, ¿no? Siempre hay muchos referentes debajo de todo lo que hacemos. Fuerte, ¿no? Que dije, es importante. Muchos cineastas, no sé si uno muy fuerte, ¿no? Pero me cuesta un poco hablarte de un referente, pero sí. ¿Pero por qué no haces esta pregunta y la haces en este caso? Porque yo creo que la película, al ser una película muy centrada en una persona, en una realidad, vienen muchos focos, ¿no? Está como la interpretación que pueda tener el espectador de la película, está como más abierta, ¿no? Claro. O sea, en eso sí que hay un híbrido, ¿no? En este tipo de cine que hacéis vosotros, ¿no? Que hace un grupo de gente ahora muy importante aquí en España. Que son películas como abiertas, pero muy centralizadas. Yo no sé, esa mezcla funciona. Y al espectador, al ser muy abierto, le aparecen muchas referencias, muchos nombres. Pero en realidad... Sí, tienes toda la razón. Yo no sabría decirlo, ¿no? Porque me parece que sí que os centráis en un entorno, en una realidad, en un personaje, pero a la vez hay una interpretación abierta. O sea, no emitir juicios, no hay sentimentalismo, no hay una teledirección al espectador. Es como, no sé, como si fuera algo interactivo, que pudieras tú manejar la película, ¿no? O quedarte con un momento, pues ese momento te lleva hacia otro lugar. Pocos elementos. A mí me gusta, y para mí era muy importante en esta película, hacer algo con pocos elementos y que pasara despacio, para dar tiempo y espacio al espectador para entrar en esa película, ¿no? Yo disfruto mucho en películas, o sea, me voy por otro lado, ¿eh? O sea, el ritmo para mí es algo muy importante. ¿Cómo se consigue el ritmo, David? Pues rodando y montando, sobre todo. Yo pensaba más en montaje. Aunque el montaje es tuyo también. Sí, el ritmo de caminar de él también, ¿eh? Pero el ritmo de los movimientos. Pero montar esta película fue un reto para mí. ¿Por qué no cogiste a un montador? Yo he montado mucho, trabajo de montador a menudo para otras películas, en trabajos publicitarios, ¿no? Yo monto mucho y no sé, pues mira, la monté yo. Eso sí, para mí en el proceso de montaje fue muy importante, o sea, como traer a gente al montaje, es decir, traer a gente para que vaya viendo y para generar un diálogo que para mí es importante. No lo sé, supongo que estoy acostumbrado a montar yo siempre las cosas que hago y quizás tendría que confiar en un montador para hacerlo, para probar eso, pero ahora hago casi lo contrario, hago yo de montador y traigo gente para generar un diálogo, ¿no? Iba a hablar del ritmo, no me acuerdo muy bien por qué, porque nos vamos metiendo nos vamos por las ramas, ¿no? Pero que era importancia del montaje. Que es muy importante para mí, o sea, encontrar un ritmo y que esta película tuviera un ritmo muy preciso, ¿no? Y esto, con pocos elementos, pues es muy difícil también, ¿no? Porque tocas algo y de repente se te va hacia otro lado la película, ¿no? Y para mí era importante también que la película empezara muy despacio y se acelerara un poquito, ¿eh? La primera, lo que sería la primera escena, la primera parte, ¿no? Donde el protagonista sale de la niebla y todo su andar por el bosque donde no sabemos a dónde va, y cuando empieza a cortar, empieza a desbrozar y tal, todo eso yo quería que fuese muy lento y que después las cosas fuesen poco a poco yendo un poquito más rápidas. En mi primera película, por ejemplo, juego con muchos ritmos diferentes, ¿no? Que es muy diferente a lo que hago aquí, que es, o sea, un ritmo
bastante uniforme a pesar de esta pequeña aceleración de la que te hablo, ¿eh? Y me gusta mucho el montaje a mí, a pesar de que no se vea en esta película, el juego entre velocidad trepidante y lentitud extrema, ¿no? Y bueno, me interesa el ritmo, me interesa jugar con las velocidades, en este caso me ha interesado experimentar con este ritmo lento, pero me gusta mucho las roturas de ritmo también, ¿no? Cuando presentas la película en Sevilla, ¿cómo va con el público? ¿Qué cosas pregunta el público cuando la ve? ¿Le resulta interesante, estimulante lo que cuentas? El público pregunta todo tipo de cosas, no sé cómo, a ver qué... ¿Algo que te llamase la atención de alguna manera? Mira, la gente me pregunta mucho sobre los movimientos de cámara, por ejemplo, ¿no? Y cómo... Y aquí parecen invisibles, ¿no? Claro. Aquí parece que no se mueva la cámara. Claro. Yo tengo esa sensación. Sí, pero también siempre se mueve un poco. Bueno, el primer plano se mueve. Pero no es una cámara... Cuando él va subiendo. Sí, pero es una cámara siempre al hombro, no hay un solo plano de trípode, creo que ni uno. Pero se mueve, si se mueve el personaje casi. Se mueve con el personaje, sí. Es un poco a lo Fritz Lang que te decía, ¿no? Ajá. Si el personaje se mueve, tú mueves la cámara. Un poco, sí, le acompañas, ¿no? Porque así interpelas siempre a la mirada del espectador. Porque el espectador, si alguien se mueve, sí que se mueve la cabeza. Mira, ahora también me venía a la cabeza en Polonia, que estuve en un festival en el New Horizons este verano. Es que me hicieron preguntas muy interesantes y una era sobre, o sea, alguien me hizo una interpretación sobre el rol, una cosa de género en la película. O sea, ahora me voy a meter aquí en un berenjenal porque no lo sabré explicar tan bien como lo explicó esa persona del público. Pero sí que es verdad que ha habido coloquios donde se generan muchas cosas y donde vas muy lejos, y eso me gusta mucho porque es una película donde con pocos elementos y ofreciendo cositas puedes ir a muchos lugares, ¿no? Y también a lugares diferentes a veces, ¿no? Y ahora, para terminar, David, me gustaría que me dijeras, es una pregunta igual de sencilla que la primera, ¿qué película o qué cineastas también cambiaron tu mirada como espectador? Me viene a la cabeza Kiarostami. Para esta película me viene a la cabeza Kiarostami. Me viene a la cabeza, pero muchos, o sea, me viene a la cabeza Jonas Mekas, me viene a la cabeza a otro nivel Jonathan Cauet, por ejemplo. Me viene a la cabeza, no sé, muchos cineastas. ¿Cuál era la pregunta? Estoy pensando en referentes, en gente que me ha influido mucho. Sí, más o menos era así la pregunta. Cuando ves que el cine, aparte de entretener, puede ir mucho más allá. Claro, para mí es esto, ¿no? O sea, para mí, volviendo un poco a la primera pregunta, mira, ¿no? O sea, a mí me gusta cuando el cine me lleva a otro lugar. A veces puede ser otro lugar físico. Es muy bonito que el cine te lleve a realidades desconocidas, que el cine te lleve a países desconocidos, ¿no? A casas desconocidas, pero también a espacios mentales, y ahí para mí es donde está algo con lo que me gusta jugar mucho, ¿no? Cómo hacemos que el espectador llegue a ese espacio mental, ¿no? Transportarlo a un espacio mental que quizás en el que quizás él no ha estado antes, o quizás ha estado muchas veces, ¿no? Pero le gusta volver a ese espacio mental. Para mí eso es, o sea, está muy en el centro de lo que es para mí el cine como espectador y como cineasta. Pues David, el final más chulo para acabar la... Ha quedado bien, ¿eh? Ha quedado muy bien. Si lo tuvieras que montar estaría claro que esto era, ¿sabes? Cierras así, pero hemos cerrado así. Qué bien. Pues nada, David, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te digo que hasta la próxima película. Esperemos.